En esta tarde quiero que comencemos una preciosa serie. Y digo serie porque conforme comencé a zambullirme en las aguas de este tema que tratan sobre la seguridad, me di cuenta que es necesario abundar en palabra, en enseñanza, y que seguramente 30, 40 minutos no son suficientes. Por eso es que le pido que usted tome nota, porque vamos a hacer una serie sobre este tema de la seguridad. Y también usted va a notar que va a tener cierta conexión con lo que estamos compartiendo también los días viernes acerca de esta serie que se llama Restaurado. Y mis amados, quiero decirles de que en este tiempo la gente está preocupada por la seguridad. En todas partes, si usted es una persona que ha tenido la posibilidad de viajar a sus países, usted habrá visto esto. Vemos que las personas ponen rejas en sus ventanas, la gente pone alcancel, esas puertas de hierro delante de la puerta propiamente dicha. Se toman muchos sistemas de seguridad. Hoy en día, por ejemplo, vemos que se contratan sistemas de seguridad. La industria de la seguridad a nivel de todo el mundo es una gran empresa, ¿sí?, que produce billones y billones de dólares en cuanto a todo lo que tenga que ver con seguridad. Sistemas de cámaras, no solamente en las grandes empresas, también en las pequeñas, y hasta en las casas, hasta en las iglesias. Sistemas de alarma en todas partes. Su vehículo, usted se baja del vehículo y no solamente le pasa llave, hoy en día automáticamente le pasa llave, pero vio que también se pone la alarma. Eso es seguridad de su vehículo. Usted no quiere que nadie le robe su vehículo. Y además de eso, también vamos a las compañías de seguro, también billonarias en todo el mundo, que aseguran su vehículo, aseguran su casa, su negocio, su empresa. Hoy usted puede ir a un agente de seguros, y tenemos uno o dos aquí con nosotros, y usted puede asegurar muchas cosas. Puede asegurar si tiene joyas, puede asegurar sus carros, sus casas, puede asegurar hasta su dentadura si quiere. Cualquier cosa hoy en día parece que le pueden asegurar a uno, ¿verdad? Con tal que, como dicen en Guatemala, media vez usted pague, ¿verdad? No hay problema con eso. Es una industria muy grande. La gente cada día tiene más temor, quiere guardar, quiere tener todo bajo seguro. Es más, hoy la industria de los seguros de vida, eso es un gran negocio en todas partes. La gente quiere asegurarse que, bueno, el día que parta de este mundo, entonces quede una suma de dinero para sus hijos o para sus nietos. Y ahí están las famosas compras de los seguros de vida. Y diferentes tipos de seguro. Yo me he preguntado, conforme estaba investigando la cantidad de inversión que hay acerca de la seguridad, porque hoy se le paga a compañías para que manden a 1, 2, 3 o más hombres, incluso armados, de seguridad, para cuidar un edificio, para cuidar una empresa, cualquier lugar. Hoy es una gran empresa en todo el mundo, todo lo relacionado con ese tipo de seguridad. Por eso les digo que esto es grande, es un tema del día constantemente. Hay hoy en día en muchas partes del mundo grandes conferencias, reuniones enormes para presentarle a la gente, al auditorio, sistemas de seguridad.
medios de seguridad, diferentes, cada día más modernos, más digitalizados. Y entonces hay un gran consumo por la seguridad. Créame, un gran consumo por el hecho de que el ser humano quiere estar cada día más guardado, más seguro, más cuidado de una o de otra manera. Nos preocupamos por los seguros de pensión, por ejemplo, para que al llegar entonces a una determinada época de nuestra vida que ya no podemos trabajar, entonces tengamos la seguridad de que vamos a tener una mensualidad que va a estar entrando, para estar seguros de que vamos entonces a poder sobrevivir. Y mis amados, ¿qué cara pondría, digo yo, uno de estos agentes, ¿sí? No con el hermano Raúl, pero si un agente de seguros que no sea creyente, y vamos y le decimos, señor agente, vengo a comprar un seguro. Ah, sí, pase adelante. ¿Qué seguro desea? Vengo a asegurar mi alma. Yo sé que el hermano Raúl, él sabe muy bien qué responder. Pero de repente, si el agente que vende los seguros no es conocedor de la Escritura, ¿qué le diría? Le diría, perdón, no le escuché bien. Sí, vengo a comprar un seguro para mi alma. El agente de seguros seguramente le miraría a usted con ojos un poquito así como diciendo, esta persona, ¿qué cosa extraña me está pidiendo? Tal vez él buscaría en su computadora, buscaría en sus libros, ay, disculpe, no aseguramos almas, diría. ¿Qué diría el agente de seguros? Vaya a hablar con un sacerdote, vaya a hablar con un pastor, vaya a una iglesia, ¿a dónde lo enviaría ese agente, verdad? Y amados míos, es cierto que el mundo se preocupa tanto por los medios y los sistemas de seguridad, pero ¿qué tal acerca de nuestra salvación? ¿Sabe por qué encaro este tema? Porque yo sé que ahora, esta semana, por lo menos aquí en los Estados Unidos, como también nuestro hermano Marvin lo declaraba, vamos a estar celebrando el Día de Acción de Gracias. Es más, podríamos decir que este mes de noviembre, ¿por qué no? Es un mes también de acción de gracias. Y creo que si un hombre o una mujer cristianos tuvieran que decir algo por lo cual le dan gracias a Dios, estoy hablando de una persona convertida a Cristo, si hubiera algo por lo cual tuviera que dar gracias por sobre todas las cosas, primeramente tendría que ser su salvación. Es cierto, después puede dar gracias por su familia, por sus hijos, por muchas cosas, pero amados míos, estoy seguro que usted, si es un hombre o una mujer que le ha entregado su vida a Cristo, sabe que lo más importante entonces es nuestra salvación. No sé si alguien puede decir amén a eso. Vamos a pedirle al Señor entonces ahora que nos ayude a discernir esta palabra, a poder entenderla. Porque, amados míos, quisiera que usted tome nota y que sea algo que usted pueda amalgamarlo allí en su corazón. Que usted pueda entonces compartir un día palabra con alguien con la total seguridad de que usted tiene esa salvación. Y si en el proceso entonces usted entiende que aún no tiene esa salvación, entonces quiere decir que el Espíritu Santo de Dios le estará indicando a usted que es tiempo entonces de abrir ese corazón y de invitar a Cristo a su vida y comenzar a tener esa relación plena con Cristo. Padre amado, a esta hora clamamos por esta palabra que has puesto primeramente en este corazón, en esta mente, en nuestros labios. Rogamos que tu Espíritu Santo esté aquí en medio nuestro, ayudándonos a discernir esta palabra. Señor del cielo, escóndeme detrás de tu cruz y te ruego, Señor Jesús, que solo tú seas
escuchado esta tarde. En tu nombre poderoso oramos con acciones de gracias. Que el pueblo de Dios dice amén. Amados míos, la seguridad del creyente depende de algo muy especial. Y quiero que vean lo que vamos a hacer hoy en día. De manera intencional, usted no va a ver en las pantallas más que eso. Simplemente la fotografía nada más. Quisiera que usted use sus Biblias, ya sea en español o en inglés. Si usted quiere en inglés, tenemos allí varias. Si quiere en español, le pida a nuestra hermana Sarita. Pero quiero pedirle de veras que usted pueda hoy usar su lapicero, marcar estos pasajes bíblicos. Voy a ir lo más despacio posible porque deseo que esto no sea simplemente un tiempo donde usted escuche un rápido sermón de la seguridad de la salvación, sino donde a usted le pueda quedar claro esto. Quiero que vayamos primero al Evangelio de Juan, el capítulo 15 y el versículo 6. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 6. ¿Por qué comienzo por esta porción de la palabra? Porque considero, amados míos, que la seguridad del creyente depende de esta enseñanza de Jesús. Noten ustedes entonces que el Señor Jesús, y si ustedes me lo permiten, hasta puedo leerles el contexto, porque Él viene diciendo que yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y ahora el verso bíblico que les he citado para hoy. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Amados míos, si yo no les hubiera leído el contexto, seguramente algunos tendrían miedo. Pero sabe, el Señor Jesús no quiere introducir en usted miedo, sino justamente el deseo, el hambre por depender de una relación constante con el Señor Jesús. Por eso es que Él se autodefine. Él dice, soy la vid, vosotros son los pámpanos. Nos define a usted y a mí. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Así que entonces, una evidencia de la salvación en nosotros es el hecho de estar dando frutos. El viernes pasado conversamos un poco acerca de este tema y ustedes veían en las imágenes también el hecho de dar fruto. ¿Qué es lo que da la vid? El tipo de fruto que da la vid. Entonces, amados míos, por aquí empieza todo. Una relación constante con el Espíritu Santo de Dios, donde tú mentalmente o verbalmente o como sea, siempre estés en relación hablando con el Espíritu Santo de Dios. No hay aquí una porción bíblica que diga que tienes que esperar a ir a un templo para hablar con el Espíritu Santo de Dios. Eso no es así. Y amados míos, teniendo en cuenta esto entonces, veamos ahora lo que dice el autor de Hebreos. Por favor, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 14. Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 14. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Parece ser que aquí le está hablando a un grupo de personas que por alguna causa parece que no pueden alabar o adorar al Señor. Está especialmente el autor de Hebreos hablando a personas que de alguna manera han rechazado la gracia de Dios. Y el versículo 13 dice,
y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Qué interesante es esto, que el autor de Hebreos habla entonces de una sanidad, pero no está hablando de una sanidad física, está hablando de una sanidad espiritual. Y luego el verso 14 dice, seguid, ¿qué cosa? La paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que entonces el autor de Hebreos habla aquí de dos elementos importantes: la paz con todos. Una persona llena del Espíritu Santo, una persona que experimenta constantemente esta salvación en su vida, tiene el deseo de estar en paz con todos, de relacionarse con todos. Y si aún hubiera una situación en donde esa paz corre peligro, es capaz entonces de hacer lo que sea necesario para conservar la paz, aún de callar su boca y humillarse delante de Dios. Porque luego sigue diciendo, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amados míos, entendamos esto entonces. La santidad no es la que de repente algunos de nosotros hemos aprendido cuando éramos parte de la religión tradicional. No todos ustedes estuvieron allí, pero varios de ustedes, incluyéndome a mí, venimos de un trasfondo así, donde la santidad era mostrada a través de otros, donde había imágenes de la santidad. Pero no es ese el mensaje de la palabra de Dios, porque la santidad a la cual se refiere el autor de Hebreos es vivir apartado, pero no apartado en una cueva, sino haber entendido que Dios te ha elegido, te ha escogido de manera especial por su amor, y ha muerto en la cruz el Señor Jesús para el perdón de tus pecados y para comprarte por precio de sangre. Y entonces, teniendo eso en cuenta, vivimos apartados para Él. Es decir, que tratamos de apartar nuestra vida en favor de Él. Es decir, de que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, de pensamiento, sea agradable a Dios. De eso se trata la santidad. No es de estar volando en el aire de tan santo que soy. Inclusive, si hubiera momentos en donde sucedan cosas, donde el Espíritu Santo te advierte que tal o cual cosa que hiciste o pensaste no agrada a Dios, parte de la santidad es esa, de venir a Dios y decir, Señor, cometí una imprudencia. Señor amado, esa actitud que tuve con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi compañero de trabajo, estuvo mal. Eso es también parte de la santidad. El hecho de que estoy dispuesto o dispuesta a ser restaurado constantemente, porque nuestro enemigo, nuestro adversario, está dispuesto entonces a destruir nuestra relación con Dios. Aquí hay algo importante a la hora de hablar de la seguridad de la salvación, porque hay personas, y créanme que en ningún momento Dios quiere tener al cuerpo de Cristo, a la iglesia dividida, porque esto sucede en muchas partes, donde hay grupos de personas, incluso en una misma iglesia, que dicen la salvación se pierde. Y otros dicen, no, la salvación no se puede perder porque Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Pero eso no es, Dios no quiere tener dos grupos de personas, como si fueran los dos partidos o equipos de fútbol más importantes de una ciudad que están ahí viendo quién gana. No es ese el corazón de Dios. Y espero que a lo largo de estas enseñanzas podamos entender cuál es el corazón de Dios en cuanto a la salvación y qué es lo que cada creyente debe entonces entender. Lo que sí es interesante
es que vayamos al libro de Apocalipsis un momento, porque seguramente usted habrá escuchado a alguna persona o esos videos que hay en YouTube y en tantas redes donde utilizan el pasaje, debo decir, mal utilizan el pasaje de Apocalipsis 22, 19 para decir algo que la Biblia no dice, porque mencionan este pasaje y dicen: fíjese que Dios va a borrar el nombre suyo del libro de la vida. Pero eso significa no saber leer, no leer bien la Escritura. Vamos a leerlo, por favor, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y estamos ya en el último capítulo, así que es fácil de encontrar. Apocalipsis 22, versículo 19. Y permítanme leer un poquito el contexto de ese verso. Y voy a comenzar desde el verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Noten ustedes que entonces se le ha encomendado a Juan escribir esto. Si alguno, noten ustedes, si alguno añadiera a estas cosas, es decir, a la palabra, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amados míos, ni siquiera en el original menciona la palabra borrar. Aquí lo que dice es quitar su parte. Bueno, es lo mismo, pastor. Piense un poquito. Les he leído el contexto del verso 18 también para entender cuál es entonces la consecuencia o por qué se da a cabo esta consecuencia de quitar su parte del libro de la vida. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Lo acaba de decir justamente Juan. Si alguno añadiere, o luego si alguno quitare, de eso se trata, añadir o quitar a la palabra. Como si yo, por ejemplo, le dijera ahora: hermanos amados, en el capítulo 23 del libro de Apocalipsis, el versículo 10, dice que la congregación debe de vender todos sus bienes y traerlos aquí a la iglesia y dármelos a mí. Usted va a la Escritura, usted dice: bueno, para empezar, Pastor Roberto, no hay capítulo 23 de Apocalipsis. Y obviamente que no existe eso que usted acaba de decir. Eso sería entonces estar añadiendo algo o pretendiendo engañarle. Y déjeme decirle que podría engañarle si usted no lee la Escritura. Ese es el asunto. ¿Qué tal que usted se queda de brazos cruzados y dice: eso dice la Biblia? Y usted no la abre, y usted va y hace todo porque usted escuchó que el predicador le dijo eso, y a la semana siguiente viene ahí con todo lo que usted vendió. Eso es añadir. Y eso significaría entonces no tener parte del libro de la vida. Tal vez es un ejemplo muy simple, podríamos dar muchos más ejemplos, pero tengamos en cuenta entonces esto. Algo importante que señala justamente Lucas. Vamos a ir un momento a Lucas, capítulo 8 y versículo 13. Usted dirá: pastor, ¿por qué nos anda llevando de una porción a la otra? Porque, amados, es muy importante ver la riqueza de este tema en toda la Escritura. Entiendo que vamos a estar ahora navegando hoy día por las aguas del Nuevo Testamento, pero ustedes van a conocer también que vamos a citar el Antiguo Testamento en su momento durante esta serie. Pero Lucas, capítulo 8, versículo 13, dice: los de sobre la piedra, y en este caso, por favor, márquelo allí, lea esta semana esta parábola del sembrador, porque en la parábola del sembrador hay una explicación muy importante de parte
del Señor Jesús. Permítanme comenzar desde el versículo 11, cuando dice: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino, versículo 12, son los que oyen, y luego viene el diablo, dice Jesús, y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Noten ustedes, para que no crean y se salven. La clave aquí no es que el diablo quita la salvación, no. Quita el hecho de que no escuchen, de que no oigan, porque dice: los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Ese es el asunto. Pero noten ustedes el verso 13 que he citado anteriormente. Los de sobre la piedra, los que quedaron allí sobre las semillas, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Hasta ahí van bien. En un momento dado de sus vidas, escucharon la palabra y tienen gozo por la palabra. Pero estos no tienen raíz, porque como están sobre una piedra, no hay tierra, y aunque de repente haya salido por allí alguna pequeña raíz, no se puede agarrar. Y luego dice, noten ustedes, punto y coma: creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Creen por algún tiempo, nada más. ¿Cuánto puede ser ese tiempo? No nos dice el Señor Jesús, si son meses o si son años, pero luego dice que se apartan. He conversado, he dicho con ustedes justamente, y esto pasa en muchos lugares, pero en el reciente viaje a Centroamérica veíamos eso. Tantas personas que nos decían, al hermano Olman y a mí, de que habían un día escuchado, de que habían un día caminado con Cristo, de que habían algún día asistido a una iglesia. Y amados míos, algunos de ustedes que tal vez están comenzando a congregarse aquí en Nueva Esperanza, a visitar tal vez la iglesia, por alguna razón lo estás haciendo, y qué bueno, estoy seguro que el Espíritu Santo está haciendo una labor preciosa en tu vida. Recuerda esto, el hecho de que puedas perseverar no se trata de venir simplemente a escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Esta palabra de hoy es la que debe de motivarte para todo lo que va a seguir sucediendo desde mañana hasta la otra semana que de repente vuelvas. Así que entonces, recuerda esto: el Señor Jesús en la parábola del sembrador tal vez nos podría preguntar: la semilla, ¿dónde cayó? ¿Dónde estás tú en esta parábola en realidad? Es tan importante entonces de que estés dando fruto, de que estés arraigado fuertemente al Señor Jesucristo. Porque si no, en los tiempos de prueba, como dice el Señor Jesús, te vas a apartar. Si la semilla cayó sobre una piedra, fácilmente te vas a apartar. De repente alguien te mira mal en la iglesia, de repente una actitud, cualquier cosa que te digan, cualquier cosa que escuchas, y ya se hace fácil apartarse. Y lo peor del asunto a lo largo de estas décadas en el pastoreo es que encuentro a personas que algún día entonces se apartaron supuestamente para irse a otra iglesia y nunca van. Y luego pasan 5, 10, 15, 20 años y entonces siguen apartados del camino del Señor. Todo porque un día se apartaron, porque nuestro adversario se las ingenió para que esa persona tuviera la idea de abandonar el camino. Mis amados, quisiera que podamos avanzar en esto de descubrir bien que la seguridad de la salvación es un tema importante para cada uno de nosotros. Saben, las personas entran en una relación personal, salvadora con Cristo, por medio del poder generador del Espíritu Santo, quien las lleva a dos cosas:
Repito, el medio, justamente, el poder regenerador, porque no nos olvidemos de esto. El Espíritu Santo entonces es el que ayuda a cada hombre, a cada mujer, a cada persona en ese proceso de regeneración. No hay salvación si no he pasado por el proceso de ser regenerado, de haber entonces discernido, entendido entonces esto. ¿Y quién es el que nos regenera justamente? El Espíritu Santo lo hace a través de dos medios. En primer lugar, nos lleva al arrepentimiento. Cada vez que en un momento dado hay algo que tú haces, que tú te das cuenta que no agrada a Dios y tú te arrepientes y ahí hablas con Dios, es el Espíritu Santo. No es de que porque tú eres el gran cristiano o la gran cristiana, sino que eso es la demostración de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Y lo segundo es la fe en Cristo. De eso se trata. Y amados míos, nuestro adversario quiere justamente interrumpir esto. Jesús describió esta experiencia inicial de la salvación justamente con dos palabras que se llama nuevo nacimiento. Esto se lo enseñó a un hombre, como ustedes lo saben, que era muy versado en la Torá, muy conocedor de esa palabra de Moisés, llamado Nicodemo. Pero sin embargo, a él tuvo que llevarlo hasta lo más básico, como usted y yo también lo necesitamos, que es conocer el nuevo nacimiento. Ahí entonces comienza todo en realidad. Y creo que esto es algo que se tiene que muchas veces explicar. A veces sé que hay personas que inmediatamente en alguna reunión, en algún lugar se le pregunta, ¿ya eres salvo? ¿Ya recibiste a Cristo? Pero amados míos, recuerden esto. ¿Dónde estuvimos nosotros también? Yo no entendía absolutamente nada, no entendía nada. Cuando un cristiano evangélico me decía, Roberto, ya naciste de nuevo, y yo, de veras yo no entendía. Roberto, si no te arrepientes de tus pecados te vas al infierno. Solamente me llenaban de miedo, pero no entendía nada. No me estaban ayudando, de veras. Esas palabras no me ayudaban a buscar a Dios. Al contrario, hasta me cerraba más y evitaba a esas personas porque siempre parece que andaban con un bate de béisbol para darle a uno por la cabeza. Porque tal vez no sabían compartir eso. Roberto, si no te arrepientes y recibes a Cristo. Pero ¿cómo es eso de recibir a Cristo? ¿Y cuándo? ¿Cuándo yo le cerré la puerta? ¿Y cuándo? Yo tenía más preguntas que respuestas a las preguntas que muchas veces los cristianos evangélicos me hacían. 4 años demoré. Porque creo que me hacían muchas preguntas, pero no me ayudaban. No me decían, a ver Roberto, sentémonos, vamos a conversar. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Solo eran preguntas que de alguna manera causaban temor nada más. Así que mis amados, pensemos en esto. El modelo de Jesús no es ese. Es cierto, con los fariseos usted dirá, pero a los fariseos les dio duro, pastor. Sí, no, es cierto, pero los fariseos eran conocedores de la Escritura. Pero a los demás los invitaba a venir con él. Ven, sígueme, tengo algo para compartirte. Siempre Jesús estaba en ese plano de no estar condenando a la persona, sino de ayudándole a conocerle, a comenzar a tener esa relación con él. Y eso entonces se está haciendo con Nicodemo. Aunque Nicodemo también era un hombre versado, pero sin embargo, cuando leemos esa porción, márquela en su Biblia, lea esta semana justamente allí, Juan capítulo 3, y van a ver ustedes cómo el Señor Jesús trata con Nicodemo. Y mis amados, el tiempo avanza vertiginosamente, pero quiero que vean ustedes cómo Pedro
porque yo sé que ustedes dirán, ay pastor, pero ese pasaje de Juan capítulo 3 me lo sé de memoria. Quiero que vean ustedes cómo justamente lo que tiempo después escribe Pedro es como estar justificando, apoyando esto. Vaya conmigo, si es tan amable, a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. La primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Noten ustedes esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Hay allí un par de palabras que me gustaría que usted las marque. 1 Peter, chapter 1, verse 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Que según su grande misericordia nos hizo, y ahí viene una palabra clave. ¿Cuál es la palabra que usted lee allí? Nos hizo renacer. ¿Se da cuenta usted? Aquí está el puente. El Señor Jesús en Juan capítulo 3, hablando del nuevo nacimiento con Nicodemo. Pero aquí entonces Pedro es una carta a la diáspora, es decir, a los que ya estaban esparcidos por otras partes del Asia Menor, y recordándole entonces a esos cristianos la importancia de renacer. Obviamente que así como Nicodemo le tocó entender que su renacimiento no era material, no era del cuerpo, sino era espiritual. Ahora entonces Pedro les está recordando y les dice que según su grande misericordia, o sea que es un favor inmerecido de parte de Dios el hecho de que usted y yo hayamos nacido de nuevo. Usted y yo no nacimos de nuevo porque se nos dio la gana, porque nosotros quisimos, sino que en su misericordia Dios quiso. Porque seguramente con tanto susto y tanto palo que alguna vez recibí, podría haber dicho, se terminó. Yo no quiero saber más nada de los cristianos y de su cristianismo. Yo mejor sigo con mi religión tradicional que me va bien. Pero la misericordia de Dios quiso entonces que el mensaje y el discipulado para entender el renacimiento llegara. Porque el problema es cuando hay personas que asisten a las iglesias, a los templos, vamos a decir, y no han entendido este concepto tan importante de renacer, de haber nacido de nuevo. Y si no han experimentado el nuevo nacimiento, entonces siguen viviendo una vida donde agrada más a la carne. Entonces la carne está fuerte y el espíritu muy débil. Renacer para una ¿qué? Para una esperanza viva. Así que entonces, dentro de este tema de la seguridad de la salvación, cuando una persona ha nacido de nuevo, entonces tiene algo que se llama una esperanza. Pero no es una esperanza efímera, no es una esperanza que se pierde, una esperanza que se volatiliza, sino que es una esperanza en algo que ya está hecho en su favor. Y es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso Pedro dice, una esperanza viva. Pero ¿por qué viva? Me dirá, si ya murió en la cruz. Viva porque Él vive, de eso se trata. Viva porque Él venció a la muerte en la cruz del Calvario. Dice, viva porque Él entonces ya te compró con precio de sangre. Amén, mis amados. Puedes traer una palma de alabanza y de adoración y de gratitud a aquel que hizo justamente eso por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Todavía Pedro confirma eso, por la
resurrección. Mis amados, entonces, para tener en cuenta la seguridad de la salvación es necesario que esto usted lo tenga bien concebido en su corazón. Y saben, de igual manera, para terminar el día de hoy esta parte, de igual manera el apóstol Pablo escribe justamente allí en una carta que le envía a su amado discípulo. Quisiera que abra usted la carta a Tito, ¿sí? La carta a Tito, otro de los discípulos amados. Fíjense que Pablo dice, nos salvó, y luego dice, por el lavamiento de la regeneración. Interesante esa palabra regeneración. Cuando vamos al original en el griego, quiere decir palingenesías. Y eso en la traducción habla de ¿qué? De nuevo nacimiento. ¿Se dan cuenta ustedes entonces? El Señor Jesús en Juan 3, compartiendo con un sacerdote acerca del nuevo nacimiento. Luego Pedro con la iglesia que ya esparcida, la importancia de la regeneración o del renacimiento. Y ahora Pablo diciéndole a uno de sus discípulos la regeneración, es decir, el nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que hemos aprendido, amados míos, cuando nosotros encontramos en la Escritura que un tema está aquí, luego vuelve y se repite, y luego vuelve y está otra vez? ¿Qué quiere decir? Al menos que hemos aprendido en Nueva Esperanza, que eso es un tema importante para Dios, y por eso una y otra vez aparece, para que tengamos la seguridad de que tenemos que poner atención. Así que entonces, noten ustedes que esa palabra que encuentro allí en la traducción del griego, repito, palingenesías, quiere decir del nuevo nacimiento. También algunos otros la traducen como de la regeneración. Y eso se conecta justamente con lo que enseña Jesús. Y agrega Pablo, y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto está en Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Por la renovación en el Espíritu. Y esto es entonces lo que hoy necesitamos justamente. Esa renovación en el Espíritu. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu relación con Dios? No te voy a preguntar cómo está tu salvación con Dios, porque yo sé lo que Cristo hizo en la cruz, pero cómo está tu relación con Dios. Mientras nuestro grupo de alabanza se prepara, quiero decirles que el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 y verso 17, usando también la expresión de nueva creación para referirse a este transformador suceso de salvación. Usted sabe las palabras de 2 Corintios 5, 17, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Otra vez el concepto de lo nuevo que hace Dios en nuestras vidas. Y amados míos, quiero no saturarle a usted de enseñanza y de porciones bíblicas, porque quisiera que esta introducción a esta serie nos ayude para estar entonces pensando en esta semana de acción de gracias, que estés conectada y conectado con Dios, pensando en cuánto le das gracias a Dios por tu nacimiento, por tu nuevo nacimiento. Piensa un poco el día de tu nuevo nacimiento. Tal vez piensa cómo estabas en aquellos días antes de tu nuevo nacimiento. Y no se trata de decir, mire pastor, yo tengo 30, 40, 50, 60 años en Cristo o más. A pesar de que hace mucho tiempo de que confiaste
en el Señor Jesús y eso es bueno. Sin embargo, no te canses, no te canses. Por favor, no te canses de ser agradecida y agradecido con Dios por tu salvación y de poder entonces vivir dándole agradecimiento a Él y en agradecimiento justamente compartir esa paz que solamente puede venir de parte del Señor. Porque si en algún momento entonces te encontraras en una situación como la que hace 7 días atrás se encontraba nuestro hermano Marvin, solamente es teniendo la paz de Cristo en tu vida que vas a poder confiar en el Señor. Más allá de esos momentos de temor, de análisis, de palabras médicas, etcétera, sin embargo, vas a poder confiar en el Señor y tener la total seguridad de a dónde tú irías si el Señor te llamara este día a su presencia. Y de eso, mis amados, se trata, tener la total seguridad. Sé que muchas personas que me están escuchando todavía están luchando con esto. Otros tantos están consolidados y bendito sea el Señor. Pero hay muchas personas que todavía luchan, batallan con esto. A veces en algunas preguntas o conversaciones que tienen o en momentos difíciles, vemos que acuden a otras cosas, inclusive a rituales y a cosas que a veces hacían antes. Y cuando uno le pregunta, ¿pero por qué estás haciendo eso? O de repente encendiendo una vela, una imagen, haciendo alguna cosa que alguna vez hacías cuando no estabas en Cristo. Y cuando a veces la persona me dice, bueno, pastor, es por las dudas. Mi amada, mi amado, por las dudas, ¿qué? No hay ninguna por las dudas. No, las dudas son tuyas, las dudas no son del Señor. Si hoy, mi hermano, mi hermana, mi querido amigo o amiga, hay alguna duda entonces en tu corazón, si tú que estás allí en las redes sociales, ahí te invito entonces a orar conmigo. Iglesia, pongámonos de pie un momento para orar en este momento, para entregar toda duda que pueda existir acerca de la seguridad de tu salvación. Ahí donde estás, de repente tú has estado luchando con esto. De repente ha habido un momento difícil en tu vida donde has luchado, donde de repente has tenido el deseo de acudir a otras cosas. Pero hoy puedes venir en oración y decirle, Señor, me arrepiento de haber puesto mi mirada en otras cosas, de haber confiado en otras cosas. Hoy quiero consolidar mi vida espiritual, la seguridad de la salvación, reconociendo que lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, al derramar tu sangre por mí, fue suficiente. Hoy el arrepentimiento me trae delante de ti y quiero tener fe y más fe y crecer en la fe de que tú, Señor Jesús, eres mi Redentor y eres mi Redentor que está vivo, vivo y vivo para siempre. Padre amado, te ruego, Señor, que en este momento tú ayudes a cada persona que ha escuchado esta palabra para consolidar su vida espiritual, su relación contigo, para poder, Señor amado, caminar firmemente. Ruego cada persona que ha escuchado esta palabra que probablemente esté pasando por alguna prueba,
que no le te dé la espalda, sino que por el contrario decida tomarse de tu mano, tomarse de tu palabra, Señor amado, y seguir adelante, Señor, esperando tu llamado, esperando, Señor, el arrebatamiento de tu iglesia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice allí, amén, amén. A mis amados amigos y amigas los despedimos. Que Dios les bendiga. Nos encontramos el viernes aquí a las 7 en punto de la noche, hora de California. Dios les bendiga.